Todo comenzó desde arriba, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Jamás voy a olvidar aquel día en que Dios llegó a mi vida. Hasta ese entonces todo lo que tenía de Él era un poco de conocimiento, pero todo cambió con la llegada de su Espíritu Santo, desafiándome a tomar la decisión más importante de mi vida. Y ahí estaba, arrepintiéndome de mis pecados, rindiendo mi vida a Jesús. Desde ese día la paz y el gozo del cielo llenó mi ser y empecé a caminar con Dios. Pregunté a Dios cuál sería su propósito para mi vida. Y Él me mostró en visiones predicando en Japón y en todos los países de Asia, incluyendo el Medio Oriente. Mi corazón se llenó de gozo al saber que tenía un gran propósito para mi vida y que tal visión solo Él lo iba a hacer posible, ya que mis fuerzas jamás lo iba a lograr. Pero tenía un gran problema, no quería ser un misionero. Le dije a Dios que podía ir a Japón y todos los países donde Él quiera, pero que sería solo por unos meses y luego volver a casa. Le dije que si me llamara a dejar todo, no lo iba a hacer, y soltero mucho menos. Pero todo cambió un día 23 de septiembre del año 2003, donde nuevamente el Espíritu Santo invadió mi ser y ahí escuché a Jesús proclamando que todas las naciones pertenecen a Dios. Lloró amargamente diciendo que el tiempo se está agotando y ahí me desafió nuevamente para rendirle todo. Empecé a llorar porque no quería dejar mi familia y amigos, mi iglesia, mi trabajo, mis sueños y mi país. No pude negarme a tan sublime llamado. Ahí mismo me arrodillé y le dije: Jesús, aunque no sé cómo ni cuándo, aunque no crean en mí, donde quieras que vaya iré, lo que quieras que coma comeré, y lo que quieras que haga haré, te rindo todo mi ser. No fue una decisión fácil, pero desde ese día Dios me abrió su corazón misionero. Hoy hace 3 años que estoy en Japón y desde el primer año ya Dios me abrió las puertas de China, 2 veces en Filipinas y recientemente en Indonesia. Al estar en el campo misionero, me doy cuenta que antes era un tonto por no querer ser un misionero, porque pensaba que iba a perder todo. Nunca perdí nada, sino que en realidad gané todo. Mi territorio se ha extendido, mi corazón ha crecido. Jamás voy a olvidar los rostros de tantas personas de diferentes lugares y culturas
quienes nunca han escuchado de Jesús, escuchar sus historias y necesidades y por sobre todo mostrarles el amor de Dios. Esto es la mayor aventura de mi vida. Es algo que no quiero parar de hacer nunca. Sé que la tarea no es fácil y tengo muchos desafíos en mi camino, pero cueste lo que cueste seguiré, jamás renunciaré a este legado. Hacer discípulos en las naciones, esa es mi mayor pasión. Aún tengo un largo camino por recorrer con Dios. Muchas personas me están esperando y esto es apenas el comienzo.